Trabajamos en el área de matemática del tercer curso con el tema de derivada de funciones elementales, fórmulas y álgebra de las derivadas. Aquí tenemos la forma de derivación dependiendo del tipo de cada función. Entonces una función potencia de la forma f de x igual a x exponente n, su derivada es f' de x es igual a n, que representa la potencia, por x exponente n menos 1. Una función constante f de x igual a k, su derivada es igual a 0. Una función constante multiplicada por una constante vendría a ser su derivada la constante por la derivada de dicha función. Y el tipo de función identidad, que es f de x igual a x, su derivada es igual a 1. Constante por la función identidad, que vendría a ser f de x es igual a k por x, su derivada es igual a la constante, que es k. Una función trigonométrica del tipo f de x igual a seno de x, su derivada es coseno de x. Y la función f de x es igual a coseno de x, su derivada es igual a menos seno de x. La primera actividad dice: aplicando la definición mencionada y siguiendo el mismo proceso, calcula la derivada de esta de una de las siguientes funciones. Es decir, de que vamos a ir calculando la derivada de las siguientes funciones. Tenemos f de x es igual a x al cubo. Por lo tanto, su derivada, que va a ser f de x, va a ser igual el exponente por la función el exponente menos 1, que esto va a ser igual a 3x, x menos 1 es 2. Aquí tenemos una función de x que es constante y la derivada de una constante es igual a 0. Luego tenemos función de x igual a 4 por x cuadrado, su derivada es igual a 4 por 2 por x exponente 2 menos 1. 4 por 2 es 8, x 2 menos 1 es 1. F de x es igual a x, por lo tanto la derivada de esta función va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque el exponente aquí es 1, entonces este 1 baja por x, va a ser exponente 1 menos 1. Por lo tanto va a ser 1 por x, 1 menos 1 es 0, y cualquier cantidad elevada a la potencia 0 es igual a 1, y 1 por 1 es 1. Tenemos f de x es igual a 4x, por lo tanto su derivada va a ser igual a 4 por x, 1 menos 1, 4x, 1 menos 1 es 0, y 4, cualquier cantidad elevada a potencia 0 es 1, y 4 por 1 es 4. F de x igual a seno de x, su derivada es igual a coseno de x. F de x es igual a coseno de x, y la derivada de coseno de x es igual a menos seno de x. Siguiente ejercicio dice: aplico las reglas de la derivación en algunas funciones para completar las tablas siguientes. Regla de la potencia, dice. Entonces aquí tenemos f de x igual a x exponente 4. Entonces f de x es igual a x a la cuarta. Su derivada va a ser igual a 4x. A esto se le resta 1. Entonces aquí 4 menos 1 vendría a ser 3. Aquí tenemos f de x igual a x exponente menos 4. Su derivada es igual al exponente menos 4 por x, que en este caso de la misma manera se le tiene que restar 1. Entonces menos 4 menos 1 es menos
5, como también podemos expresarlo como derivada de x igual, como su exponente negativo, al invertirlo va a ser positivo, por lo tanto va a ser menos 4 sobre x a la quinta. Aquí tenemos nuestra función f de x es igual a 5x menos 2. Aquí esto se alzó arriba, entonces al alzar arriba el signo de su exponente cambia, por lo tanto su derivada, la derivada de esa función va a ser igual a menos 2 por 5x, y aquí vamos a restar 1, menos 2 menos 1, menos 2 por 5 es menos 10, x menos 2 menos 1 menos 3, y esto va a ser igual a menos 10 sobre x al cubo. Siguiente, tenemos f de x igual a x1 sobre 2. Aquí tenemos raíz cuadrada de x, expresamos como potencia, entonces aquí tenemos el índice 2, por eso es raíz cuadrada, y el índice viene a ser el denominador de la fracción, y el 1 corresponde al exponente de mi cantidad subradical. Por lo tanto, f de x igual a x exponente 2, exponente 1 sobre 2, su derivada va a ser igual a 1 sobre 2 por x, a su exponente que es 1 sobre 2 le tenemos que restar 1. Entonces vamos a tener 1 sobre 2x, 1 sobre 2 menos 1 va a ser negativo 1 sobre 2. Como esto es negativo, podemos cambiarlo como positivo, entonces vendría a ser 1 sobre este 2, vendría a ser x exponente 1 sobre 2. Y una expresión que tiene potencia fraccionaria viene a ser una cantidad que está bajo raíz. Por lo tanto, vendría a ser 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. Recordemos que en nuestro exponente fraccionario el denominador viene a ser el índice de la raíz y el numerador el exponente de mi cantidad subradical. Aquí tenemos f de x igual a 1 sobre raíz cúbica de x cuadrado, invirtiendo esta expresión y también elevando a potencia vendría a ser f de x igual a x exponente negativo 2 sobre 3. Aquí cambió de signo porque estaba en el denominador, pasó al numerador, y el 2, que es el exponente de x, viene a ser el numerador de la fracción y el índice es el denominador de dicha fracción. Por lo tanto, su derivada va a ser igual a negativo 2 sobre 3 por x menos 2 sobre 3 menos 1. Resolvemos negativo 2 sobre 3 x. Aquí vamos a sumar menos 2 sobre 3. Vamos a tener menos 2 sobre 3 menos 1. Y esto me va a dar igual a negativo 5 sobre 3. Entonces acá negativo 5 sobre 3. Invertimos para cambiar el signo de la potencia. Y aquí vamos a tener negativo, el 2 está arriba, el 3 abajo. Y esto va a ser x 5 sobre 3. Introducimos bajo raíz, va a ser igual a negativo 2 sobre 3 raíz. En este caso, el denominador viene a ser el índice de mi raíz. Entonces aquí va a ser raíz de índice 3 de x a la quinta. Y ahí tenemos la derivada de dicha función. Luego, siguiente ejercicio dice asocio cada función con su derivada. Aquí tenemos la función de x igual a 12, es una constante, por lo tanto su derivada es igual a 0. Entonces aquí vendría a ser lo que corresponde a su derivada. Aquí tenemos f de x es igual a x a la séptima, entonces su derivada de esto vendría a ser, aquí vamos a hacer el cálculo, entonces su derivada vendría a ser 7x, 7 menos 1 es 6. Entonces buscamos, aquí tenemos, entonces este es lo que le corresponde.
Aquí tenemos f de x igual a 1 sobre 2 seno de x. Y la derivada de seno de x es coseno de x. Entonces aquí tenemos lo que le corresponde. Entonces este es c. La expresión d, tenemos f de x igual a 7 x a la cuarta. Entonces derivamos esta función. Su derivada vendría a ser el 4 baja a multiplicar al 7. Va a ser 28x. Y el exponente se le resta 1, nos queda 3. Entonces 28x al cubo es la derivada de esta función que tenemos aquí. Entonces este es lo que le corresponde. En el punto E, f de x es igual a pi sobre coseno de x. Y la derivada de coseno de x es menos seno de x. Y el pi permanece. Entonces aquí tenemos la derivada de dicha función. Siguiente ejercicio dice: completo la tabla y de ser necesario reescribo la función para poder derivarla, dice. Entonces aquí tenemos nuestra función f de x igual a raíz de índice 5 de x. Entonces f de x va a ser igual a x 1 sobre 5. Su derivada, f de x, va a ser igual a 1 sobre 5 de x, y al exponente 1 sobre 5 le restamos 1. Entonces esto va a ser igual 1 sobre 5 de x, 1 sobre 5, 1 sobre 5 menos 1 va a ser igual a negativo 4 sobre 5. Entonces aquí tenemos exponente negativo. Entonces cambiamos. Va a ser 1 sobre 5 x de 4 sobre 5. Introducimos esta x en una raíz. Va a ser 1 sobre 5 raíz. El denominador de la fracción viene a ser mi índice. Va a ser 5. X, el numerador es el exponente de x. Y ahí tenemos nuestra función derivada. Aquí tenemos f de x. Convertimos, entonces este x va a pasar cambiado de signo y su derivada va a ser igual a menos 5x. Le restamos menos 1, entonces menos 5 menos 1 es menos 6. Como es negativo, invertimos, va a ser menos 5 sobre x a la sexta. Y tenemos su derivada. Aquí tenemos f de x. Esta expresión va a subir arriba. Entonces aquí vamos a tener 1 sobre 3. Va a ser x negativo 2 sobre 3. Entonces su derivada, tenemos aquí 1 sobre 3. El exponente baja a multiplicar, que en este caso es negativo 2 sobre 3 por x, negativo 2 sobre 3 menos 1. Multiplicamos, aquí vamos a tener menos 2 sobre 9. 1 por 2 es 2, 3 por 3 es 9. Y x va a ser, su exponente es negativo 2 sobre 3 menos 1. Va a ser igual a negativo 5 sobre 3. Entonces tenemos negativo 5 sobre 3. Reescribimos para poder ordenar. Va a ser negativo 2 sobre 9. Esto va a ser positivo y ya introducimos bajo raíz. Aquí es 3, mi índice, y el 5 es el exponente de x. Y ahí tenemos nuestra función derivada o la derivada de dicha función. Luego aquí tenemos f de x igual a 3 coseno de x sobre 5. Reescribimos 3 sobre 5 coseno de x. Entonces aquí tenemos coseno de x. Su derivada va a ser 3 sobre 5. La derivada de coseno es menos seno de x. Por lo tanto va a ser negativo 3 sobre 5 seno de x.
Aquí tenemos la función f de x igual a raíz de índice 5 de x. Entonces reescribimos dicha función. Va a ser entonces x 1 sobre 5. Su derivada es igual a 1 sobre 5 por x 1 sobre 5 menos 1. Por lo tanto, aquí tenemos 1 sobre 5 menos 1 es igual a negativo 4 sobre 5. Entonces vamos a tener aquí 1 sobre 5x negativo 4 sobre 5 el exponente. Tener 1 sobre 5, introducimos bajo raíz, denominador índice 5x a la cuarta. Y tenemos la derivada de dicha función. Aquí reescribimos f de x, invertimos x a la quinta, entonces sube como negativo. Su derivada va a ser igual a negativo 5x menos 5 menos 1 menos 6. Esto va a ser igual a negativo 5 sobre x a la sexta. Siguiente, reescribimos la función. Entonces esto lo que tenemos aquí es 1 sobre 3. Aquí alzamos hacia arriba o reescribimos directamente, va a ser x negativo 2 sobre 3. Entonces tenemos que la derivada de dicha función va a ser igual a 1 sobre 3 por negativo 2 sobre 3 por x, que va a ser menos 2 sobre 3 menos 1. Entonces resolvemos. Menos 2 sobre 3 menos 1. Y esto es igual a negativo 5 sobre 3. Aquí nos va a dar negativo 2 sobre 9. Como es negativo, entonces ya cambiamos de lugar e introducimos en nuestra raíz. Entonces aquí el 3 es nuestro índice x a la quinta. Y tenemos la derivada de dicha función. El siguiente, reescribimos 3 sobre 5 coseno de x. Buscamos su derivada. En este caso va a ser 3 sobre 5. La derivada de coseno es menos seno de x. Va a ser igual a negativo 3 sobre 5 seno de x.